los comentarios que quiero hacer van más dirigidos a lo que es el estado actual de las elecciones. ¿Dónde estamos a 6 días de las elecciones? ¿Qué podemos esperar en los próximos días? Y esas claves que van muy dirigidas a entender la idiosincrasia electoral en Estados Unidos. Obviamente es un sistema muy distinto al que conocemos porque se basa en el colegio electoral y no necesariamente en el voto popular. Y en tercer lugar, daros 2 pinceladas de lo que va a ocurrir después del 3 de noviembre. Todo el mundo está hablando de las elecciones del 3, pero creo que eso puede ser el comienzo de una era muy distinta en diferentes aspectos. Así que empiezo con la primera de estas 3 ideas, y es, obviamente, ¿qué hay en juego? Hay muchísimo juego para Estados Unidos, pero yo me atrevería a decir que, sobre todo, para mí lo que más me preocupa es la composición de la Corte Suprema. ¿Y qué quiero decir con eso? Como probablemente sepáis, en Europa tenemos un sistema judicial que se basa en el derecho civil, y el derecho civil le permite a los jueces interpretar la ley, pero con muy poco margen, ¿no? Sin embargo, el derecho anglosajón es muy distinto en cuanto a que es derecho que se basa en precedente, y eso hace que el órgano de la Corte Suprema tenga un poder descomunal, porque puede interpretar de forma tajantemente inconstitucional cualquier ley que haya pasado anteriormente, ¿no? Actualmente la Corte Suprema, con la confirmación ayer de Amy Berry Coney, está compuesta por 6 jueces conservadores, incluso algunos dirían que muy conservadores, y 3 más de corte progresista, digamos, ¿no? Lo cual hace que la situación sea un poquito preocupante, porque en los próximos 4 años el presidente de Estados Unidos va a poder votar probablemente a elegir, mejor dicho, a 1 o incluso 2 componentes más. Y eso haría que lo que es la ideología y filosofía política del país está en juego durante los próximos 40 o 50 años. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría de los jueces son jueces muy jóvenes y son puestos independientes de por vida, y están absolutamente desvinculados de la Casa Blanca o del Congreso, ¿no? En eso quería decir que hay mucho en juego. De hecho, en los próximos 2 años, por ejemplo, hay una serie de casos ante la Corte Suprema que podrían significar la eliminación, por ejemplo, de la opción de aborto en Estados Unidos. Pondría en peligro también una serie de leyes muy importantes alrededor del tema de la igualdad de género, o incluso el Obamacare, que, como muchos sabéis, en Estados Unidos no existe la salud, un sistema sanitario universal, sino que Obama lo que hizo fue que para aproximadamente 35 millones de norteamericanos que no pueden pagarlo, el gobierno les paga y les ofrece un sistema alternativo privado. Pero incluso eso está en juicio ahora mismo, y podríamos ver una Corte Suprema que lo desmantele por completo. Y aparte de eso, pues están otros temas como el matrimonio gay y muchos otros temas importantes. Yo diría que en cuanto a la Corte Suprema, aunque nadie habla de este tema, es muy importante desde un punto de vista ideológico. En segundo lugar, diría que lo que hay en juego en Estados Unidos en este momento es una continuación de una política que creo que de forma objetiva podemos decir que ha fomentado la división, la tensión y la polarización en Estados Unidos. Jamás antes habíamos vivido en un periodo como este con tan grado de polarización en el país. Y esto creo que es objetivo, lo estamos viendo en las manifestaciones, en los disturbios, y esa falta de estabilidad social y esa crisis racial que se está viendo en Estados Unidos, ¿no? Entonces creo que eso es un tema importantísimo, porque si gana Biden sería un cambio, un contraste muy importante. Yo no digo que Biden vaya a lograr acabar con la polarización. Lo que sí digo es que si sale reelegido Trump, sabemos exactamente qué va a ocurrir, porque lo tiene muy claro, y sería una continuación de lo que ha ocurrido en los últimos 4 años. Si gana Biden, habría un intento, creo que muy legítimo, de incentivar más la unidad y el consenso en el país. ¿Y en qué me baso para decir eso? Puesto que al fin y al cabo yo creo que para entender qué va a ser alguien en el futuro, lo mejor es analizar qué ha hecho en el pasado, ¿no? Y él estuvo 42 años en el Senado, se caracterizó siempre por ser un senador que intentaba crear consenso con sus colegas republicanos, y de hecho los grandes proyectos que logró sacar adelante fueron proyectos siempre con colegas republicanos que tuvieron muchísimo alcance en la sociedad norteamericana. Creo que podríamos esperar más de eso, pero va a ser una batalla, sobre todo en los próximos 4 años, de lucha directa
contra la desigualdad que existe en Estados Unidos. ¿Qué quiero decir con eso? Porque es que vale la pena hacer un pequeño paréntesis, ¿no? La situación actual en Estados Unidos de desequilibrio económico y sobre todo de inestabilidad social tiene mucho que ver con la desigualdad. El 1% de la población norteamericana es dueño del 42% de la riqueza. El 10% de la población es dueño de casi el 84% de la riqueza norteamericana. Por primera vez en la historia, una persona trabajando a tiempo completo 40 horas no es capaz de llegar a fin de mes y cobrando el salario mínimo y tiene que buscarse normalmente otro trabajo los fines de semana. Eso no es sostenible en el tiempo y nos pone en una situación, creo que bastante, diría yo, que preocupante, ¿no? Por alguna manera ponerlo de una manera clara y directa, ¿no? Y en segundo lugar diría que esto va a representar una nueva era en Estados Unidos donde van a haber una serie de reformas importantísimas. Primero, la reforma judicial. Estados Unidos es hoy por hoy el país que más ciudadanos encarcela todos los años y tiene el mayor porcentaje de sus ciudadanos encarcelados, ¿no? Esto tiene que acabar. Tenemos un sistema policial totalmente militarizado, donde hemos visto en los últimos meses asesinatos o ejecuciones, como se quieran llamar, de personas en la vía pública, ¿no? Esto es un indicador más de que existe un problema que requiere de una reforma judicial. En segundo lugar, veremos una reforma fiscal. El ejemplo que puedo dar es lo que ha dicho en numerosas ocasiones alguien como Warren Buffett, ¿no? Que es uno de los hombres más ricos del mundo y tiene una fortuna de billones de dólares y dice que proporcionalmente él paga entre un 15 y un 20% de impuestos y es de los que más paga, y resulta que su secretaria, que gana $35.000 al año, paga aproximadamente un 30%. Eso no tiene cabida, ¿no? Y sin embargo, en los últimos 4 años hemos visto un descenso de los impuestos para el 1% de la población. Todo eso crea una necesidad de una reforma fiscal muy importante. La reforma educativa. En Estados Unidos no existe un sistema educativo donde las personas puedan ir a la universidad de manera bastante asequible, ¿no? Es cada vez más cara y es normal que alguien se gradúe de la universidad con una deuda de $200.000, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver una reforma educativa. Pero más allá de Estados Unidos y lo que estamos hablando, lo que está en juego la sanidad, está en juego la educación, está en juego, obviamente, la reforma judicial, la reforma fiscal. Yo creo que para el mundo también hay muchísimo en juego en las próximas elecciones. Si gana Trump, vamos a ver una continuación de esa política de America First, donde es lo que es. O sea, yo no hago una valoración ideológica, pero claramente lo que hemos visto en los últimos 4 años es una postura de mayor aislamiento de Estados Unidos. Se ha fomentado el nacionalismo y sobre todo el populismo, ¿no? El populismo no entiende de colores o ideología de izquierda o derecha, es populismo. Versus lo que quiere Biden, que es volver a una política diplomática de Estados Unidos que se base en el liderazgo global, donde volvamos a apostar por una noción de multilateralismo para enfrentarnos a los grandes retos de la humanidad. ¿Cuáles son esos retos a los que nos enfrentamos a nivel global? Pues yo creo que son relativamente claros, ¿no? Desde luego, las pandemias, la actual y las que puedan venir en el futuro, el cambio climático, que es la gran amenaza existencial de la humanidad en estos momentos, el terrorismo internacional y la proliferación nuclear, por mencionar algunos, ¿no? Todos tienen un denominador común, y es que requieren de una mayor colaboración por parte de los miembros de la comunidad internacional, requiere de una mayor integración por parte de los mecanismos multilaterales y fomentar, obviamente, una mayor cooperación entre los países. Y eso es lo que propone Biden, ¿no? Pero es que nos hemos salido en los últimos 4 años de prácticamente todos los grandes acuerdos, ¿no? Nos hemos salido del Acuerdo de París y hemos pasado de ser parte de la solución a ser parte del problema. Con Obama y Biden se lideró esa iniciativa que resulta en el Acuerdo de París, y luego cuando llega Trump nos vamos siendo él el único o uno de los pocos negacionistas del G20, ¿no? Nos hemos salido de la Organización Mundial de la Salud en mitad de una pandemia mundial. Nos hemos salido del acuerdo que teníamos de no proliferación nuclear con Irán. El mundo hoy no es un mundo más seguro que hace 4 años, ¿no? Y eso, pero es que va más allá. Nos hemos salido de la UNESCO, nos hemos salido del Tratado de Open Skies. O sea, esto va, creo que, de mal en peor. Entonces, creo que podríamos esperar una política muy similar a eso, ¿no? Y eso tiene un impacto también incluso a nivel europeo, ¿no? Yo creo que nos afecta a todos los europeos lo que está pasando, ¿no? ¿Y por qué digo eso? Pues, por ejemplo, la OTAN, ¿no? Para mí la OTAN es uno de los mecanismos
de cooperación transatlántica más importantes en política exterior. ¿Por qué? Porque ha funcionado, y ha funcionado muy bien durante 75 años. Después de la Segunda Guerra Mundial hasta ahora hemos vivido en Europa el periodo más largo de paz, prosperidad y estabilidad. Jamás antes habíamos estado 75 años sin matarnos los unos a los otros en Europa, ¿no? Pero es que el mundo hoy es mucho más seguro basándose en ese acuerdo que había entre Estados Unidos y Europa de defensa incondicional de la OTAN. Y todo esto ante un panorama donde vemos a una Rusia mucho más beligerante, mucho más ambiciosa y agresiva, ¿no? Y esto, desde luego, nos va a afectar muchísimo. Más allá de eso, creo que incluso lo que está pasando entre Estados Unidos y Europa nos debe afectar, porque hemos visto un enfriamiento de la relación que se ha manifestado también en habernos salido de la negociación del acuerdo de libre comercio que estaba a punto de firmarse, ¿no? Solo faltaba la firma, de hecho, y el presidente Trump no solamente se ha retractado, sino que ha empezado una guerra comercial con Estados Unidos, ha impuesto incluso todo tipo de aranceles. Y eso nos afecta a nosotros en España también, ¿no? España es hoy por hoy el país de toda la Unión Europea más afectada por las medidas unilaterales hasta ahora, que probablemente va a haber reciprocidad por parte de la Unión Europea, que están esperando a ver qué pasa el martes, ¿no? Pero ¿por qué digo eso? Porque es que esta guerra comercial está afectando a prácticamente la inmensa mayoría de los productos estrella agrícolas que se venden y se exportan a Estados Unidos, ¿no? El vino, el aceite, las aceitunas, los quesos, los productos porcinos, pero incluso va más allá. También estamos viendo ahora de que esa guerra que existe entre Airbus y Boeing tiene una repercusión directa en España, donde en España hay toda una industria de componentes del Airbus, y eso nos debería preocupar, ¿no? Y eso me lleva también un poco a hablar de lo que hay en juego de cara a China. Nos vamos hacia un mundo más polarizado, nos guste o no nos guste, me temo que es la triste realidad. Yo ya no veo un país, o en Estados Unidos no veo que el país vaya a bajar la guardia para defenderse de China. Creo que la situación de China es muy peligrosa, porque hasta ahora no ha habido una comunidad internacional fuerte que le pueda parar los pies ante la actitud arbitraria y poco justa que ha tenido a la hora de abrir sus fronteras, ¿no? Y esto va a cambiar independientemente de quién gane. La gran diferencia va a ser que si gana Biden, tendremos una actitud mucho más dialogante, que no significa en absoluto ceder, simplemente decir, oye, sí hay cosas en las que podemos colaborar, ¿no? Como esos grandes retos a los que se enfrenta la humanidad que mencioné anteriormente. Si gana Trump, veremos una continuación de esa política de agresión, esa política de confrontación, y yo no sé hasta qué punto eso tiene sentido, desde luego, no para la inmensa mayoría de los consumidores ni tampoco de los ciudadanos. Bien, habiendo dicho eso, y espero haberos hecho pensar sobre lo mucho que hay en juego en estas elecciones, porque no solamente se juegan mucho los americanos, nos jugamos mucho todos los ciudadanos del mundo. Yo, como ciudadano americano, que también tengo ciudadanía española, lo veo quizás con un prisma distinto, pero me preocupa muchísimo lo que pueda ocurrir. Habiendo dicho eso, ¿dónde estamos hoy? Os quiero dar un poco un estado de la campaña, ¿no? Os diría que aquí desde Washington lo estamos respirando con optimismo y cautela. Ojo, porque ya estuvimos aquí hace 4 años, donde la inmensa mayoría de las encuestas nos daban la victoria contundente y clara, incluso inevitable, ¿no? Y sin embargo perdimos. Pero ¿dónde estamos? A día de hoy estamos a 11 puntos en las encuestas. Ningún candidato en la historia de Estados Unidos ha perdido teniendo este tipo de ventaja con tan poco tiempo. Faltan tan solo 6 días. Sería difícil que pudiera remontar, ¿no? Pero al fin y al cabo, entendiendo la idiosincrasia, ¿no?, del proceso electoral en Estados Unidos, tenemos un sistema de colegio electoral, no de voto popular. De hecho, en las últimas 5 elecciones presidenciales de Estados Unidos, los demócratas hemos ganado el voto popular, pero no siempre hemos podido gobernar. No pudimos gobernar en el 2000 con Gore, tampoco pudimos gobernar con Hillary, a pesar de que Hillary ganó el voto popular con más de 3,5 millones de votos, ojo. Entonces, ¿dónde estamos hoy? 8 estados claves muy, muy importantes, donde al fin y al cabo esos 8 estados son los que verdaderamente decantan la balanza para un partido o para otro. ¿Por qué? Porque en California, donde vamos a ganar con 30, 40 puntos, no hay elecciones. ¿Por qué? Porque el que gane 50% más 1 del voto popular en ese estado se lleva el 100% de los votos del colegio electoral.
Y en Montana, donde vamos a perder, tampoco hay elecciones porque ellos van a ganar seguro, entonces se van a llevar todos los votos del colegio electoral de Montana. Entonces toda la batalla al final se resume en esos 8 o 10 estados donde las elecciones son muy reñidas, ¿no? Y esos 8 estados van a marcar la diferencia. ¿Por qué somos muy optimistas? Porque estamos ahora mismo de favoritos en 6 de esos 8 estados, con muy pocos puntos dentro del margen de error, pero se decanta más la balanza hacia nosotros que hacia ellos. Por ejemplo, en estados como Filadelfia, donde tenemos 3 puntos de ventaja, con un margen de error de un 3 a un 5, pero tenemos 3 puntos de ventaja, y en otros tenemos hasta 4 y 5 puntos de ventaja. Y lo otro es que en los últimos 10 días se ha ampliado el mapa electoral de esos 8 estados y han entrado 2 más en juego, donde seguimos teniendo un margen y una posibilidad muy real de ganar. Uno de ellos es Texas, la meca de los republicanos, de donde vienen los Bush. No ganamos Texas desde 1971, hace casi 50 años, y sin embargo estamos ahora mismo dentro del margen de error en Texas, ¿no? Iowa, que lo ganó Trump hace 4 años y ganó con 9 puntos. Tiene una victoria ahora mismo de una ventaja de 1 punto. Entonces, todo eso nos hace pensar que la tendencia es muy positiva para nosotros. Esos estados son Florida, Wisconsin, Arizona, Michigan, Carolina del Norte, Pensilvania, Georgia y Minnesota. Florida es la clave de todos estos 8 estados. ¿Por qué? Porque Trump tiene que ganar Florida. Matemáticamente no le salen las cuentas si no gana Florida. Nosotros podemos perder Florida y tener muchas otras combinaciones, pero si ganamos Florida, se acabó. Ganamos las elecciones. En Florida hay un empate técnico absoluto. Está Trump con 1 punto de ventaja en algunas encuestas, en otras estamos nosotros con 1 o 2 puntos de ventaja, pero hay un empate técnico. Ahí el voto hispano va a jugar un papel importantísimo y particularmente el voto puertorriqueño. Pero para entender lo que va a ocurrir la semana que viene, os diría que la clave está en la participación. En los índices de participación electoral. Si la gente sale a votar, ganamos. Si no sale a votar y se queda en casa por el COVID, lo tenemos muy difícil. Y diría que, sin embargo, ante esta incertidumbre que la gente salga a votar o no, sí hay una serie de indicadores que nos hacen sentirnos muy, muy optimistas, ¿no? En primer lugar, os diría lo siguiente, y puede ser sorprendente, ¿no? Pero cuando la gente me pregunta, bueno, ¿pero no tienes miedo de que vuelva a ocurrir lo que ocurrió hace 4 años? Digo, por supuesto que tengo miedo, tengo pánico, de hecho, pero no me preocupo tanto porque la situación hoy es muy distinta a la que era hace 4 años. Para entender por qué ganó Trump, yo diría que tendríamos que analizar y pensar en quién, no en quién votó por Trump, sino quién no votó por Hillary. Esa es la clave para entender los resultados de hace 4 años. Trump es presidente hoy por las mujeres. Y os puede sorprender, pero el 59% del voto femenino fue a Trump. Hoy Trump tiene aproximadamente un 50% de las mujeres. Ha perdido 9 puntos en ese segmento que puede marcar la diferencia en esos estados, ¿no? Entonces eso hace que la situación sea distinta a la que era hace 4 años. Los negros, o sea, los afroamericanos, si el mismo número de afroamericanos que votó por Obama hubiese votado por Hillary, hubiésemos ganado las elecciones con suficientes votos en 5 de los estados y hubiese sido muy fácil ganar. Hoy por hoy se espera que el índice de participación de la comunidad afroamericana va a ser histórica a favor de Biden. Y por último, los hispanos, donde los hispanos, como mencionaba, en Florida, por ejemplo, ¿no? También vamos a determinar la balanza para bien o para mal. La inmensa mayoría, el 74, 73% va a votar por Biden, pero la clave ahí es entender si no salen a votar. Si no salen a votar, podríamos perder. Pero son también determinantes en Filadelfia, en Arizona, en Texas, en Iowa. O sea, son estados donde podemos marcar la diferencia. Y por último, el voto blanco, que siempre ha sido su base más sólida. En el año 2016, hace 4 años, ganó el voto del hombre blanco anglosajón con 9 puntos de ventaja y ahora tiene 5 puntos. O sea, que está perdiendo también en ese segmento y por eso cambia la situación. Y por último, diría algo interesante también para entender la diferencia de hace 4 años ahora, ¿no? Y es que poca gente sabe, porque esto no se suele ver en la prensa, que en Estados Unidos no hay una sola elección nacional. Hay 50 elecciones, una por cada estado, porque son independientes. Y en algunos de estos estados, en las últimas elecciones, hubo un tercer candidato. Y en todos los casos era un tercer candidato demócrata, o por lo menos, no demócrata, no del partido, pero sí ideológicamente progresista, ¿no? Y eso nos quitó votos, muy pocos, en algunos estados un 1%, un 2%, pero en unas elecciones tan reñidas como las últimas hubiese sido en algunos estados suficiente para decantar la balanza. Esta vez no tenemos ningún tercer candidato y eso también creo que nos beneficia un poco, ¿no? Y luego, por último,
como dije anteriormente, los niveles de participación. Esa es la clave. Ya han votado 70 millones de personas. O sea, la mitad de toda la gente que votó en el 2016 ya ha votado. Y falta todavía casi una semana, ¿no? Faltan 6 días. Y este fin de semana ya saldrá mucha gente a votar. Obviamente, lo que estamos proponiendo los demócratas es que la gente tiene que votar por adelantado, que tiene que irse al ayuntamiento, al colegio, al censo donde le toque votar y ejercer su voto, sobre todo en un momento como el actual. Estamos en mitad de una pandemia, no deberían esperar todos al último día, donde hay conglomeraciones y ponen su vida en peligro, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es unos índices de participación que van a ser históricos, a juzgar por lo que está ocurriendo ahora, y esto todo creo que va a ser muy positivo. Y si tuviese que añadir un factor más diferenciador de hace 4 años, diría que ya los votantes tienen un track record. Ellos antes, en el 2016, podían valorar si sus promesas eran promesas vacías o si verdaderamente iba a hacer lo que dijo que iba a hacer. Hoy ya tiene una serie de resultados, buenos o malos, pero tiene resultados y hay una trayectoria de 4 años, ¿no? Yo creo que eso le está pasando factura y la clave de por qué está perdiendo apoyos, donde los está perdiendo, como he mencionado anteriormente, tiene que ver con la falta de liderazgo desde la Casa Blanca y una pésima gestión de cara al COVID, a la respuesta ante el COVID-19. Han muerto ya en Estados Unidos 225.000 personas y se esperan otros 200.000 muertos antes de febrero. Es el peor país en cuanto a la gestión del COVID en el planeta, en cuanto a número de infectados y en cuanto a número de muertes. Y esto obviamente es un tema muy candente, es un tema de mucha importancia para los votantes. Las tasas de desempleo a niveles históricos, y luego se combina todo esto con una tormenta perfecta entre la crisis sanitaria causada por el COVID-19, con la crisis económica resultante del COVID y de la mala gestión de la crisis sanitaria, y todo esto ante un momento de gran inestabilidad social y racial, causada directamente por el aumento en la desigualdad en los últimos 4 años. Entonces, un poco para concluir esta segunda parte de mis comentarios en cuanto a las claves, somos muy optimistas. ¿Es posible que gane Trump? Desde luego que es posible, pero creo que muy poco probable y cada vez menos. Creo que no hay suficiente tiempo para remontar en tan solo 6 días, ¿no? Y eso nos podría llevar a una situación de grandes cambios en Estados Unidos, porque dije anteriormente que a diferencia de la última vez, podemos ahora en ese tsunami azul, lo llaman tsunami azul, que sería lo que arrasaron los demócratas y le llaman azul porque azul es el color del Partido Demócrata, el rojo es del Partido Republicano. Ese tsunami azul es probable y nos llevaría a no solamente controlar la Casa Blanca, sino también el Congreso y el Senado, lo cual nos daría la posibilidad muy real de gobernar durante los siguientes 2 años y llevar a cabo esos grandes cambios estructurales e institucionales que creemos que son absolutamente necesarios en estos momentos de grave crisis en Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo creo que lo digo con una sonrisa porque ya estuve aquí hace 4 años, estábamos muy confiados y perdimos, pero creo que por todos los motivos que he explicado que podemos respirar un poquito más tranquilos. Sin embargo, el mensaje dentro de la campaña, hace 2 semanas, del director de la campaña ha sido que tenemos que seguir trabajando hasta el último día como si estuviésemos por detrás de las encuestas, porque no podemos permitirnos el lujo de confiarnos. ¿Y eso dónde nos lleva? A lo que va a pasar después del 3 de noviembre. Hay 2 escenarios. El que veo imposible es una victoria de Trump clara, contundente y por mayoría. Eso no va a ocurrir. Matemáticamente es casi imposible. Lo que puede ocurrir son 2 escenarios. Un escenario A, donde el Partido Demócrata lleva a cabo ese tsunami azul que se espera y sorprenda, porque no tenemos que ganar por 10 puntos del voto popular. Con que ganemos en la mayoría de los estados, aunque sea por 0.1 o 1 punto, nos llevamos el 100% de los votos del colegio electoral. Y eso podría significar una victoria sin precedente o por lo menos histórica en Estados Unidos, ¿no? Se encontraría Biden a un país dividido, polarizado, pero con un mandato claro de llevar a cabo estas reformas y estos cambios que queremos hacer en muy poco tiempo. Tendríamos 2 años hasta las siguientes elecciones de medio término, que ocurrirán dentro de 2 años, pero nos daría esa flexibilidad y capacidad de controlar
de controlando el Senado, el Congreso y la Casa Blanca, llevar a cabo estos cambios. Yo en conversaciones con el presidente Obama, y él lo ha dicho incluso en público, ¿no? Yo creo que de lo único que se arrepienta en su mandato es que ya cuando tuvimos la mayoría en el 2008, cometió el error histórico de intentar no enfrentarse en todo a los republicanos, en buscar consenso con ellos, y eso le impidió llevar a cabo todas las reformas que quería llevar, y luego 2 años más tarde perdimos la mayoría en el Senado y ya no pudimos volver a actuar con facilidad durante 6 años, ¿no? Y esto creo que no va a volver a ocurrir, por lo pronto no en el futuro más cercano, ¿no? Y el segundo escenario, ya un poco para terminar, sería un escenario que puede sorprenderos a todos, ¿no? Pero es un resultado donde las encuestas que nos dan la victoria se equivoquen, donde los pronósticos se equivoquen y gane Trump por muy poco en algunos estados. El resultado muy ajustado, que significa que podríamos ver una situación que se vuelva a repetir como la del año 2000. La inmensa mayoría de los demócratas están votando por correo. ¿Y por qué eso podría cambiar la balanza? Porque ese día el señor Trump podría decir que ha ganado y cantar victoria basándose en los resultados del voto presencial sin tomar en consideración el voto por correo, que en algunos casos va a ser muy, muy significativo. El voto por correo se terminaría de contar en algunos casos hasta 7 y 8 días más tarde. Eso iniciaría toda una escalada inmensa de batallas legales por estados, por condados, por municipios, donde se pongan en tela de juicio las papeletas, si son o no son, se invaliden, se cancelen. Y eso lo suele determinar las autoridades locales en función al partido que gobierna en ese momento. Pues obviamente puede haber un bias, ¿no? Puede haber una poca objetividad. Pero ese momento de interpretación de los resultados, de la anulación de las papeletas, que sería muy, muy peligroso, podría generar desde luego incertidumbre y me atrevería a decir incluso que cierto descontrol social, donde hayan focos de violencia, donde hayan gente, miles de personas que salgan a la calle, y eso podría ser muy, muy peligroso. ¿Por qué? Porque el presidente Trump ya lleva 3 semanas diciendo que le van a robar las elecciones y que se la van a robar a través del voto por correo. Y está cuestionando por primera vez en la historia de Estados Unidos la legitimidad del proceso electoral, lo cual es increíble porque el voto por correo lleva utilizándose en Estados Unidos desde la Guerra Civil para que los soldados pudiesen votar cuando estaban en el frente, ¿no? Pero ¿por qué hace todo esto? Esa es la clave de entender, para entender su actitud. Lo hace por una sencilla razón. Porque haciéndolo y creando dudas sobre el sistema electoral norteamericano, aunque pierda las elecciones, gana él personalmente. Hemos visto en las declaraciones del New York Times que cuando analizaron su declaración de impuestos que tiene más de 500 millones de deudas personales. Tiene numerosos casos judiciales en contra de él que han estado totalmente congelados ahora mismo por el aforo que tiene él, obviamente por la inmunidad como presidente del país, pero en el momento que deje de ser presidente vuelve a ser vulnerable desde un punto de vista jurídico. Necesita poder político y económico. Entonces, ¿de qué se habla ahora mismo? De que esta podría ser una nueva era donde un expresidente, por primera vez en la historia de Estados Unidos, siga teniendo muchísimo poder político. Podría utilizar ese 42% de la población que es incondicional al presidente para lanzar un grupo de medios, o se habla también de un grupo de servicios financieros para ese sector de la población, donde tendría un poder descomunal. Sobre todo porque no existe ningún otro líder político en el Partido Republicano en estos momentos que le pueda hacer sombra, ¿no? Entonces podría él seguir siendo muy relevante diciendo me robaron las elecciones. Entonces, la primicia de todo esto, que poca gente lo sabe y no lo he visto todavía en los medios de comunicación en España ni en Europa, técnicamente podría presentarse a las elecciones del 2024. Son 2 términos en Estados Unidos. Él habría terminado el primero, solo te puedes presentar a 2 elecciones, esta sería la primera de reelección y la segunda podría ser en el 2024. Para ese entonces tendría 78 años, la edad de Biden, o sea que no lo descartemos por edad. Pero sobre todo, que creo que sería lo más probable, podría estar preparando con ese poder político de quitar y poner jueces, pero también en estos estados claves intentar tener influencia política para poner y quitar gobernadores y candidatos, podría preparar el camino para una saga familiar donde su hija o uno de sus hijos pueda ser el candidato. Con lo cual concluyo un poco diciendo que no es el fin de Trump después del 3 de noviembre, aunque ganemos nosotros de forma estrepitosa, y que la situación es francamente un poco
confusa de cara a lo que puede ocurrir después del 3 de noviembre. Habiendo dicho todo esto, estamos en un momento fantástico, maravilloso de la historia de Estados Unidos. Estamos en un momento kairos. La antigua filosofía griega decía, o tenían dos términos para entender el concepto del tiempo. Ellos medían o decían que el tiempo era cronos, cuando es un tiempo lineal que se puede medir un día, un año, un siglo. Pero luego tenían una palabra para describir el tiempo distinta que hoy ya no se usa en nuestra cultura, que es el momento kairos. Y para los griegos el kairos era cuando algo pasa, todo cambia y ya nada volverá a ser igual. Y estamos ante un momento kairos, donde está en juego la democracia de Estados Unidos y está en juego el nuevo orden mundial. Y por eso digo que, pero yo soy optimista y creo que estamos en un momento fascinante de la historia, porque la pregunta que nos tenemos que hacer, francamente, no es qué va a ocurrir el 3 de noviembre, si será o no un momento kairos, lo va a ser. Lo que tenemos que pensar es que no podemos cometer el mismo error que se han cometido en el pasado, porque lo que está en juego es la prosperidad, la justicia y un mundo mucho mejor para las próximas generaciones. Con lo cual soy muy optimista de que el sentido común y la lógica volverá a la Casa Blanca. Gracias.